¿Estás cansado de que tus secuencias de acordes suenen siempre igual? ¿Que suenen con un sonido amateur? No te preocupes, en el vídeo de hoy vamos a hablar de los acordes invertidos, cómo te van a ayudar a que toques más cómodo, a que suene más profesional, a que tenga ese brillo de sonido que le dé un toque especial. Soy Dani, profesor de La Música Te Llama, y hoy hablamos de acordes invertidos. Voy a ir directamente al grano. ¿Qué son los acordes invertidos? Pues simplemente escoger un acorde, por ejemplo, mayor. Voy a hacer el ejemplo con un acorde mayor. En este caso el de Do, lo vamos a tocar, sería Do, Mi, Sol. ¿Y en qué consiste invertir un acorde? En cambiar el orden de las notas que componen ese acorde. Por ejemplo, ahora tengo Do, Mi, Sol. Y si ahora cojo este Do y lo toco aquí arriba, aquí ya he cambiado el orden. Aquí ya he invertido el orden. ¿Vale? Ahora me queda Mi, Sol y Do. Ya tengo una inversión de Do. ¿De acuerdo? Y si ahora, partiendo de esta posición, cojo este Mi y lo subo arriba, lo he vuelto a invertir. Esto sería la segunda inversión. No lo he dicho antes, tenemos posición fundamental, primera inversión, segunda inversión. Y luego ya volvería a posición fundamental otra vez. Si te fijas, lo que estamos haciendo aquí es cambiar la nota raíz. La nota más grave del acorde la vamos cambiando. En este caso es Do. Aquí sería Mi. Y aquí sería Sol. En los tres casos sigue siendo el mismo acorde de Do mayor. No es un Do alterado, sexta. No. Sigue siendo Do mayor, pero invertido. Repito. Posición fundamental, Do, Mi, Sol. Primera inversión, que así se llama. Mi, Sol, Do. Y ahora vamos con la segunda inversión. Sol, Do, Mi. Vale, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, uno menor, el de La menor. Vamos a tocar La menor aquí. Posición fundamental. Primera inversión, fíjate que son las mismas notas del acorde de La menor. Y segunda inversión. Ahí lo tenemos. Y luego repetimos. Es fundamental otra vez. Nos quedaría así. Así de sencillo. Repito otra vez. Es coger las notas de un acorde y cambiarles el orden. Y que cada vez la primera nota, la root, la fundamental, la más grave, sea otra distinta. Aquí en este caso sería el La. En la primera inversión sería el Do. Y en la segunda inversión sería el Mi. Así de sencillo. Teniendo claro esto, surge esta pregunta. ¿Por qué iba a hacer yo esto, o esto, o esto, si es el mismo acorde? ¿Por qué iba a hacer yo eso? Hago este y ya está. ¿Por qué voy a hacer este? O este. Y no sé si te estarás dando cuenta. Siendo el mismo acorde, no suenan igual. No suenan igual. Escucha, escucha. Claro, si tú igual te estoy diciendo, es el mismo acorde, deberías escuchar esto. Pero no, estás escuchando esto. Se nota un progreso de acordes, aunque sea el mismo. Pues ahora te voy a explicar eso por qué. Pues simplemente es porque la distancia que hay entre las notas no es la misma. Y esa relación que hay de intervalos es lo que nos da sonoridades distintas. Por eso no suena igual esto que esto que esto que esto. No suena igual. Repito, por la distancia interválica que hay. No es lo mismo una tercera mayor, una tercera menor, una cuarta. Y esa es la explicación. Ahora lo que vamos a ver es cómo se escribe una inversión en cifrado americano. Si no sabes nada de cifrado americano, te voy a dejar un vídeo en la descripción. Bien, vamos allá. Vamos a tocar Do mayor y nos sale una C mayúscula. Una C mayúscula es Do mayor, acorde de Do mayor. Vale, ¿qué crees que saldrá en la primera inversión? ¿Saldrá una C y pondrá 1 invertido o INV? Nada de eso.
Nada de eso, fíjate. Yo lo toco y ahora te lo explico. Fijaos en la pantalla donde pone qué acorde estoy tocando. Estoy tocando una C, porque esto es un acorde de Do mayor, ya lo hemos visto antes. Y ahora sale una barra diagonal y una E. Si no lo sabes, la E es Mi. De casualidad que esta E es la nota más grave del acorde, de la primera inversión. ¿Vale? Entonces tenemos fundamental, la C. Primera inversión, C barra E. Repito, la nota más grave. ¿Qué será la segunda inversión? Será una C barra diagonal, ¿qué? Lo sabes. C barra G. ¿Por qué? Porque la nota más grave de la inversión del acorde es el Sol. Si no sabes el cifra americano, ya te repito, abajo tienes un vídeo. La G es Sol, ¿vale? Así que así nos quedaría el cifrado americano de esta secuencia. C mayor, C barra E y C barra G, o sea, Sol. Y ya luego se repite en fundamental. Así de sencillo, no tiene más. No hay que poner C primera inversión, segunda inversión, NV, IM... No. Pones el nombre del acorde, la C. Aquí pondría una C, aquí pondría una C y aquí pondría otra C. Solo que aquí pondría una barra con el Mi y aquí pondría una barra con el Sol. Vale, ya sabemos lo que es un acorde invertido. Ya sabemos cómo se escribe en cifrado americano. Sabemos que no suenan igual por la distancia de intervalos. Y ahora vamos a lo más importante. ¿Y eso a mí en qué me ayuda? ¿Qué beneficio tiene? ¿Por qué iba a hacer un acorde invertido? Pues ahora te lo voy a explicar. Es más, voy a recrear una escena de cómo se lo enseño yo a los niños. Y con sus respuestas, que las voy a recrear, seguro que te das cuenta del beneficio. Vamos allá. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle un fuerte like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Seguimos, que viene lo bueno. Mis alumnos, sobre todo los más pequeños, les enseño la canción de Mary tiene un corderito. Igual está pensando, Dani, vamos mal. Dani toca como un profesional y empezamos con esa canción, vamos muy mal. No te preocupes, te voy a dar un ejemplo y verás cómo lo vas a entender. Lo entienden los niños, tú lo vas a entender seguro. Es solo un ejemplo. Entonces, los niños les enseño la canción de Mary tiene un corderito. ¿Vale? Y le digo, tiene dos acordes, tiene el de Do mayor y tiene el de Sol mayor. Hasta ahí bien. Les enseño a tocarla y digo, ahora quiero que la toques con los acordes. Y uno se lo aprende. Lo tiene clarísimo. ¿Qué acorde estoy tocando aquí? Le digo, Do mayor. ¿Y este? Sol mayor. Vale, hasta ahí claro. Y ahora vamos a hacerlo a mis alumnos. Vamos a invertir acordes. Ponen cara de susto, pero ahora verás. Do mayor lo vamos a hacer igual. Y el de Sol simplemente vamos a mover estos dos dedos. Fíjate en la pantalla. G, Sol, barra B. Nota más grave, el Si. Quedan así un poco raro. Digo, venga, vamos a tocarla. Y empiezan así. ¡Hala, hala! Se echan las manos a la cabeza. ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Por qué no me los enseñas así antes? Me dice alguno. Digo, porque primero quiero que sepas qué acorde estamos tocando. ¿Vale? Por eso siempre te digo, primero esto, luego esto. Y así. El Mary, Do y Sol. Digo, tócalo otra vez, tócalo otra vez. ¡Hala, qué guay, qué guay! Y ahora viene mi pregunta. ¿Fácil o difícil? No, es mucho más fácil que antes. Siguiente pregunta, ¿por qué? Pues Dani, porque no es lo mismo pasar de aquí a aquí. Mira este movimiento de mano. Alguno me dice, es que de aquí a aquí hasta me puedo equivocar. Y aquí
Fijaos, ¿eh? Es mover 2 dedos. Esta sigue siendo la misma. Así de sencillo. Oh, los niños aprenden eso y dicen, esto es una maravilla. Y ahí tienes el beneficio principal de por qué se hacen inversiones de acordes. Porque nos da mucha comodidad. Es más sencillo. Vamos con otro ejemplo más elaborado. A los niños siempre les digo, primero sin inversiones. Luego les metemos las inversiones. Y así vemos cosillas. Vamos a tocar Fly Me to the Moon. Que ahora tocan mis alumnos. ¿Vale? Entonces, ellos hacen esto. Si os fijáis, ahora mismo están haciendo esto. Mirar la mano. Repito, esto es lo que están haciendo sin invertir. Fijaos los saltos que pego aquí. Entonces ahora viene el paso 2. Le digo, primero, búscame las inversiones. La había escrito en papel esta canción. Búscame las inversiones como la tienes que hacer. Pues se tiran ahí un ratito pensando, pero al final lo sacan. ¿Y qué tocan? Esto. ¿Os fijáis la diferencia de pegar esos saltos? Ahora mismo mira cómo quedan las inversiones, ¿eh? ¿Hemos pasado de esto? Mucho salto, mucho movimiento de mano izquierda a esto. ¿Beneficio? Pues ahí tienes la respuesta. No lo voy a decir ni en voz alta, tú ya lo sabes. Tú mira lo que hace la mano izquierda. ¿Qué es más fácil? ¿Lo de antes de ir pegando botes? ¿O ya que venga el pelo, que venga ahí, solo tengas que mover un par de dedos como mucho? Por eso las inversiones. Por eso las inversiones. Otra cosa, si te ha gustado este Fly Me to the Moon, ponme en los comentarios si quieres un tutorial y yo estaré encantado de hacerlo. Venga, vamos con otro ejemplo. Este ya subimos más el nivel. Una secuencia de acordes. Pero vamos a meterle acordes de séptima. Re menor séptima. Sol séptima. Do max 7. Y la séptima. Esa secuencia. Fijaos la mano izquierda. Ahora mismo no toco ninguna inversión. Solo voy a meter una. Una inversión voy a meter aquí. Fíjate. Repito. Fijaos que ya no estoy haciendo esto, ¿eh? Salto. 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 No, me viene aquí todo cerquita a la mano. Ahí tenemos la inversión. Repetimos. Inversión. Así de sencillo. Repito, ¿para qué las inversiones? Lo estás viendo tú mismo. Para ahorrarme complicaciones. Para darme agilidad. Aparte, si me pongo a improvisar. Yo ya no estoy pensando más en ese salto de acorde o lo otro. Estoy ya, pues, a mi bola, improvisando lo mío. Otra vez, repito, otra vez, son muy pesados. Beneficios, ahí lo tienes. Comodidad a la hora de tocar. Y también, aparte, como hemos visto antes, sonoridades un poquito más profesionales y más distintas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya quedado claro lo que es una inversión. Si conocías ya las inversiones, no dudes en ponérmelo en comentarios, o si estás practicando tú en casa y te está saliendo, o si has cogido esos pequeños cachitos de canciones que he hecho en el vídeo, lo has practicado en casa
y te ha salido, no dudes en comentar. Yo estaré encantadísimo y agradecido de todo lo que hacéis por este canal. Así que nada, esto ha sido La Música Te Llama. Hoy hemos hablado de inversiones de acordes y nos vemos pronto.